Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 49. Estamos en la segunda epístola de Pablo a los Corintios y hoy nos tocan los capítulos 10, 11 y 12. En el capítulo 10, el apóstol aprovecha la mención de su pronta llegada a Corinto para hablar acerca de su ministerio y enfrentar ciertos pensamientos acerca de su persona. En el primer verso menciona su humildad en persona y su osadía estando ausente. Este se refiere a sus múltiples cartas, en particular la carta severa cual había enviada antes de la epístola. Los corintios pudieron notar la osadía del apóstol en utilizar de la firmeza con ellos para corregir lo que estaba mal en la congregación. En el verso 2, Pablo menciona que no quisiera tener que usar de esa osadía estando presente con ellos, pero estaría dispuesto a defender su ministerio frente a algunos quienes lo acusaban de andar conforme a la carne. La acusación de andar conforme a la carne puede aludir a varias cosas. Primeramente, que algunos pensaran que Pablo era hipócrita por la manera en cual se llevaba en persona y la manera en cual se llevaba con ellos por carta, pensando que eran distintas maneras. Segundo, por apercibir que el apóstol escribiera con enojo o rencor contra los corintios. Algunos pudieran haber apercibido sus defensas del ministerio y su obra entre los corintios como producto de celos. Al ser así, Pablo estaría obrando conforme a la carne y no en manera espiritual. Cual haya sido la acusación de los corintios, Pablo se defiende utilizando una distinción entre militar conforme a la carne y militar conforme al espíritu. Noten que Pablo admite andar en la carne, posiblemente aludiendo el hecho de que las cosas en Corinto lo han afectado según las emociones y las interacciones interpersonales. No obstante, menciona que no milicia según la carne, con pleitos, griterías o peleas, sino que milicia con armas espirituales para derribar toda fortaleza de pensamiento que impidiera el avance del reino de Dios mediante el conocimiento de su Hijo Jesús. La preocupación de Pablo era que la verdad de Cristo se predicara y que los que decían ser creyentes vivieran en obediencia a la verdad de Cristo. En los versos 7 al 9, Pablo les amonesta en mirar el testimonio de lo que tienen de frente. Al observarse ellos mismos se pensaban ser cristianos, lo cual indicaría pensar que su forma de ser en el momento era digno de ser llamado cristiano. Si estando en sus presentes condiciones, y peores previamente, decían ser creyentes, tendrían que aceptar que Pablo y sus compañeros también lo eran. Pablo dice que la autoridad que tenía sobre la iglesia como apóstol era para la edificación de la iglesia, no para destruirla. Si Pablo negara la posición de autoridad sobre la iglesia para edificación, entonces sus epístolas solo tendrían el motivo de amedrentar a los corintios, con tanto que los respetaran. Este no era la meta de los escritos de Pablo. El capítulo termina con la acusación de ciertos individuos en Corinto, probablemente en el liderazgo, quienes se gloriaban de los resultados en Corinto, mientras que acusaban a Pablo de hipocresía por su postura en persona versus su postura en cartas. Lo que Pablo indica con su defensa es que tales individuos medían los resultados de su labor contra ellos mismos en vez de medirse contra la obra de Pablo y los otros quienes trabajaron para levantar la obra en Corinto. Pablo menciona en el verso 15 que no se gloriará en trabajo ajeno, sino que dependería del crecimiento y la madurez de los corintios para gloriarse, ya que Pablo fue el primero que predicó el Evangelio en Corinto. Pablo menciona que no entraría en la obra de otro, aparentemente tirándole a quienes presentemente obraban en Corinto, como para gloriarse de logros, sino que predicaría el Evangelio donde aún no se había predicado. De todos modos, en el verso 17, Pablo les amonesta a gloriarse en el Señor, ya que la obra no trataba de quién era mejor, sino de engrandecer a Cristo en la ciudad. En el capítulo 12, Pablo usa palabras más agudas para traer su punto sobre lo que sucedía en Corinto. Aunque dice que sus palabras fueran como locura, habla grandes verdades a los corintios. Primeramente, menciona su celo por la obra en Corinto. Aunque el apóstol tuvo éxito en predicar el Evangelio en distintas regiones, su conexión a Corinto es especial por haber sido el primer en llegar a Corinto con el Evangelio de Cristo. Su preocupación ahora era de que la iglesia en Corinto estuviera apartándose del Evangelio puro, cual Pablo les predicó, y siguiendo falsas enseñanzas de quienes Pablo identifica como falsos apóstoles. Pablo acusa a los corintios de tratarlos diferente a los que él mismo llama grandes apóstoles, quienes les predicaban falsedades. Pablo vuelve y defiende su ministerio entre los corintios, preguntándoles si su predicación fuera entonces de balde, ya que se extraviaban de la verdad.
Indica en el verso 8 que otras iglesias habían apoyado la labor de Pablo en Corinto, de modo que Pablo no tuviera que serle gravoso financieramente a los corintios. En el verso 9 hace referencia a su labor como hacedor de tiendas mientras ministraba en la ciudad. Los hermanos de Macedonia también le habían ayudado a servir en la ciudad sin cargar a los corintios. De tales cosas se gloriaba el apóstol y menciona que su gloria no sería opacada por quienes no servían en los mismos términos que él. En los versos 12 al 15 acusa a los supuestos apóstoles y obreros en Corinto, asemejándolos al mismo Satanás, quien se disfraza como ángel de luz. Pablo indica que los supuestos ministros sirviendo en Corinto, al momento fueran ministros de Satanás disfrazados de ministros de justicia. Habiendo explicado esto, Pablo entonces entra en una de las descripciones más extensas de sus experiencias de adversidad como apóstol. Empieza el segmento con un poco de sarcasmo, pero su punto se valida con las referencias a sus experiencias. Noten las vicisitudes de Pablo comenzando en el verso 23. Fue azotado varias veces. Su referencia a azotes sin número puede indicar dos cosas. Primeramente, que haya sido azotado en muchas ocasiones. Segundo, que haya sido azotado por los romanos, cual sabemos aconteció, quienes en contraste a los judíos no tenían límite de azotes. Los judíos tenían el límite de los 40 menos 1. Este parece ser el caso, ya que menciona los 40 menos 1 de parte de los judíos en el verso 24. Estuvo en peligros de muerte muchas veces. Recuerden que Pablo mencionó en el capítulo 1 que pensó que moriría en Asia. Recibió azotes con varas. Fue apedreado en Listra, en Hechos capítulo 14. Menciona que sufrió naufragio en 3 ocasiones. Interesantemente, ninguno de estos 3 naufragios es grabado en la Escritura. El naufragio cual sufre Pablo en el capítulo 27 del libro de los Hechos aún no había acontecido al tiempo de esta epístola. Aparentemente, en uno de estos naufragios, Pablo estuvo una noche y un día en alta mar. Sigue sus padecimientos ministeriales para mencionar peligros de caminos. Las carreteras romanas eran notorias para bandoleros y asaltantes. Noten la lista de peligros en el verso 26. Caminos, ríos, ladrones, los judíos, los gentiles. Recuerden los alborotos de Éfeso, Tesalónica y Jerusalén. Algunos ni habían sucedido todavía cuando esto, y todavía Pablo está mencionando otros. Peligros en la ciudad, peligros en el campo, el desierto y el mar. Finalmente, peligros de los falsos hermanos, o sea, dentro de la misma iglesia. El verso 27 menciona las incomodidades físicas del ministerio apostólico de Pablo, como el frío, el hambre, la sed y la desnudez. Noten en el verso 28 que su mayor preocupación en medio de tanta adversidad siempre había sido el bienestar de las iglesias. El verso 29 parece ser en empatía y en compasión con quienes se enfermaban o extraviaban de la fe, mostrando su preocupación por los hermanos de las congregaciones. Termina el capítulo mencionando que se gloriará en sus debilidades y las fuerzas que Dios le da. También menciona lo sucedido al principio de su ministerio, cuando tuvieron que bajarlo por el muro de Damasco en canasta para que no lo matasen al salir de la ciudad. El capítulo 12 sigue el pensamiento de gloriarse en sus debilidades, mencionando una experiencia particular de una visión celestial y luego un aguijón en su carne. Pablo comienza diciendo que conoce un hombre quien hacía 14 años había tenido una experiencia de una visión celestial, siendo arrebatado hasta el tercer cielo. También dice que tal hombre fue arrebatado al paraíso, donde escuchó palabras inefables. No es casualidad que esta palabra se utilice de nuevo aquí. Al parecer, Pablo estaría hablando de un individuo quien le contó lo sucedido en la visión o experiencia celestial. Pero si observamos bien el verso 7, podemos entender que tal hombre es actualmente Pablo mismo. Pablo dice que recibió un aguijón en su carne para que no se envaneciera de su revelación celestial. Noten que Pablo menciona que el aguijón es un mensajero de Satanás y que en 3 ocasiones le rogó a Dios que se lo quitara. No sabemos exactamente cuál haya sido el aguijón de Pablo y no nos sería prudente especular sobre el asunto. Lo que sí sabemos es que Pablo entendió que la negación de Dios en quitárselo fue entendida por Pablo como una medida para mantenerlo humilde en cuanto a lo que había recibido de Dios.
Bástate mi gracia es una respuesta de Dios que le hiciera confiar siempre de la fuerza del Señor. ¿Cuál es el punto en este segmento? Pablo termina el segmento diciendo que se había hecho loco por un momento para poder gloriarse con ellos. Vuelve y repite que sus experiencias lo han hecho semejante a los apóstoles mencionados en el previo capítulo, con los cuales se estaba comparando. Noten su sarcasmo en el verso 13 al mencionar que la única diferencia entre su ministerio en Corinto y su ministerio en las otras iglesias fue en no depender del apoyo financiero de Corinto. El capítulo termina con el anuncio de Pablo de que volverá por una tercera ocasión a Corinto. Noten que menciona que no les será carga, sino que gastará de lo suyo en ellos. Esto es probablemente por lo de la solicitud de la ofrenda para Jerusalén. Pablo estaba teniendo cuidado de no darles qué hablar a los corintios. Menciona que los padres deben atesorar para los hijos y no al revés. Esto lo dice porque consideraba a los corintios sus hijos. Menciona que ni él, ni Tito, ni ninguno de los otros que había enviado a Corinto le habían defraudado, sino que cada uno trabajó para la edificación de la iglesia en Corinto. Aunque Pablo mantenía mucha esperanza por su viaje a Corinto, también reservaba sus temores sobre algunos quienes no se habían arrepentido de sus pecados, probablemente haciendo referencia tanto a la primera epístola como a la epístola severa, en cual le amonestó al arrepentimiento. Al ser así, dice Pablo, derramaría lágrimas por ellos. Esto sería tanto de tristeza como de frustración al tener que volver a amonestarles, exponiéndose de nuevo a las acusaciones de los corintios. Eso es todo por hoy. Espero les sirva de bendición y nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga.